Es probable que la celebración del 25 aniversario del fin del bachillerato sea para muchos el momento de darse cuenta de que se ha cruzado el umbral de la mediana edad. Es un momento en el que percibimos que no somos realmente mayores, pero que tampoco somos jóvenes. La mediana edad es, en el mejor de los casos, el momento de recoger los frutos después de los años empleados en formar una familia y hacer una carrera. Es también el momento de hacer el balance de nuestras vidas y de ver si éstas se ajustan a las expectativas que nos habíamos imaginado. Un momento para replantearse el futuro. Estoy deseando retirarme del fútbol americano, de dejarlo atrás. No quiero seguir siendo conocido como jugador de fútbol. La mediana edad puede ser también una etapa llena de dudas y angustia, cuando lo inesperado puede echar por los suelos nuestros sueños más preciados. Fue la experiencia más importante de mi vida. No me gustaría volver a pasar por ello. No diría nunca que valga la pena experimentarlo. Pero lo superamos, porque es lo que ella quería que hiciéramos. Y descubrimos que, a pesar de las contrariedades, todavía hay esperanza, y esto puede conducirnos a revelaciones sorprendentes sobre nosotros mismos. Me vi obligada a liberarme. No lo elegí. Y al hacerlo, descubrí algo de mí misma que me llena de satisfacción. Este es un programa sobre el crecimiento y los cambios en la mediana edad. Con la ayuda de los especialistas en desarrollo humano, veremos algunos de los retos que se plantean durante esta etapa. Conoceremos personas que compartirán sus historias con nosotros. Descubriremos que sus historias son parte de la nuestra, parte de las etapas de la vida. Alrededor de los 40 años, el reloj biológico nos manda un mensaje. Puede que sean las canas o algunas arrugas. Tal vez nos cuesta leer la letra pequeña, pero el mensaje es claro. Nuestros cuerpos ya no son lo que eran. Tal vez los días que nos quedan por vivir son menos que los que ya hemos vivido. Estamos entrando en la etapa de la mediana edad adulta. Ello no significa que estemos abocados a una crisis de mediana edad o en declive. Significa que hacemos frente a nuevos retos. Quizá cambiar la historia de nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Expresar facetas de nuestra personalidad que habían permanecido ocultas. Crear un legado para nuestros hijos y para sus hijos. No necesariamente un legado económico, sino un legado que diga, estuve aquí. Fui importante para alguien. Para algunos, el mensaje del reloj biológico llega antes de los 40. Este es el caso muy a menudo de los atletas, como Brian Saib, que era mariscal de campo en el equipo de los Cleveland Browns. A los 37 años, Brian ya está en el umbral de la mediana edad. Empecé a preguntarme, ¿me estoy haciendo mayor? ¿Es eso lo que me ocurre? Hasta aquel momento jamás me había dado cuenta de que me hacía mayor. Para mí el fútbol profesional también era un juego fuera del campo. Al ser mariscal de campo, lo que se esperaba de mí es que fuera superior a mí mismo. Ni se cuestionaba el hecho de ser o no un líder del equipo. Tenía que serlo o me jugaba el puesto. No podía pifiarla. Para mí, de alguna manera, hay un aspecto en esta profesión que no es más que una adolescencia prolongada. Creo que esto no es forzosamente negativo. Todos deseamos haber sido niños más tiempo del que lo fuimos. Tengo muchas ganas de retirarme del fútbol, de dejarlo atrás. Deseo dejar de ser conocido como futbolista. Siempre me sentiré orgulloso de lo que hice y satisfecho de que la gente reconozca mis éxitos. Pero no me juzguéis por lo que hice en el pasado. Ahora quiero conocer otras gentes y lugares donde pueda aprender más y pasarlo bien. Siempre he aprendido y me he reído con mis hijos. Me preguntarán sobre todo esto que hablamos y espero recordarlo para poder contárselo.
porque mi padre nunca me habló demasiado de estas cosas. Mi padre era un hombre interesante. Se crió en una reserva india. Siempre tuvo un buen sentido del espacio. El fútbol me permitió viajar a muchos lugares diferentes y ser consciente, tener mucha conciencia del espacio y de la gente. Creo que no hay nada que te haga más consciente de esto que meterse en un lugar con 80.000 personas y tener que jugar y estar al tanto de todo. Durante mucho tiempo, estando en el fútbol profesional, se me preguntaba constantemente, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Tenía las respuestas preparadas. Porque pensaba que la gente necesitaba creer que el mariscal de campo de un equipo tiene sus proyectos, que no es un bobo. En realidad, siempre quise acabar mi carrera futbolística y bajar el telón y decir, bien, aquí empieza la vida sin el deporte. Toda mi vida he estado dedicada al deporte y ahora es una nueva vida. Lo que quiero decir es que es una oportunidad magnífica. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de hacer esto? Me gusta esta pequeña incertidumbre actual de mi vida. Sé que en un momento dado no me gusta ir a la deriva. No me gusta levantarme sin saber lo que voy a hacer. Así vuelvo a estar ansioso. Creo que lo heredé de mi padre. Necesito un cierto orden en mi vida. El fútbol me proporcionó este orden, excepto los domingos por la mañana, cuando casi tenía náuseas a causa del estrés. Los partidos eran relativamente tranquilos para mí, porque siempre supe cuál era mi cometido. Probablemente hubiera podido ser un buen militar de carrera, pero mira, ahora me siento bien apoyado. Tengo una mujer extraordinaria a mi lado, 3 hijos maravillosos y ahora nada puede detenerme. La mayoría de nosotros no sentimos un declive físico hasta mucho más adelante, tal vez a los 50 o 60 años. Creo que en el caso de un atleta, cuando le dicen ya no puedes jugar, tiene que enfrentarse a ese problema mucho antes. De alguna manera han perdido su forma física, no tienen las mismas capacidades de las que disfrutaban antes. Por tanto, es probable que tengan que afrontar la crisis de la mediana edad un poco antes, en lo que se refiere a declive físico, claro. Afortunadamente, el deterioro físico no es tan dramático para la mayoría de la gente de mediana edad. Incluso Bill Cosby, como Cliff Huxtable, se siente así en su entreno. El cuerpo ya maduro será tan bueno como el nuevo. Dad, what's the matter? You said you were gonna do 2 laps. You got a half a lap to go. No, it's fine. Fine, but look. It's all right. Look. You said you were gonna do 3 600s and 4 300s. Right, but we don't need to do those today. Why? This is in case I wasn't in shape, and I'm in shape now. Wait, you wanna see your time? No, Yeah. no, let's go home. Home. Sí, el cuerpo nos dice algo, a Cosby y a mí. En la mediana edad también lo hace la sociedad. Tiene su propio reloj, el reloj social que nos dice cuándo se supone el momento en la vida de hacer determinadas cosas, cuándo hay que ir al colegio, buscar trabajo, formar una familia, retirarse. Pero actualmente el reloj social está cambiando. En 1950 uno no estudiaba hasta los 40 años, pero hoy no es tan raro. El grupo más numeroso en nuestra sociedad es el de la llamada generación del boom de la natalidad. Nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. 16 millones de personas que están entrando ahora en la segunda mitad de sus vidas. Están cambiando nuestra concepción de la mediana edad. Muchos de ellos están convencidos que a los 40 años no es demasiado tarde para cambiar la historia de sus vidas. La persona de la generación del boom de natalidad, considerada oficialmente en América como la primera, fue la nacida un segundo después de medianoche del día de fin de año de 1945. Se llamaba Kathleen Wilkins y es de Filadelfia. No me da miedo envejecer, es un estado mental. Es parte de la vida.
todos envejecemos, así es la vida. La cuestión está en cómo envejecemos. Eso es lo importante. Kathleen se enfrenta a los cambios físicos que acostumbran a producirse hacia los 40. Problemas en la vista, más que nada. Me cuesta leer la letra pequeña. Creo que es algo típico de la era del boom. ¿Qué le vamos a hacer? También me he dado cuenta de que es mucho más difícil entre los 30 y los 40 años rebajar unos kilos. Como es el caso de muchas otras personas de la generación del boom, Kathy Wilkins ha empezado a estudiar. Quiere cursar un máster, pero también, como muchos de su generación, vivió un matrimonio infeliz. Me separé en octubre de este año. Fue una decisión difícil para mí porque creía firmemente en el compromiso. Ciertamente no importa quién toma la decisión en una situación de separación o divorcio. Al final acabas sintiendo que no estuviste a la altura de las circunstancias. Algo fallaba, fracasaste. Y creo que uno se entristece, ¿no es así? Una de las grandes decisiones que tomé entonces es que iba a hacer algo positivo con lo que disfrutara. Esta es la Universidad de St. Joseph, en Filadelfia. Kathy y sus hijas se encuentran antes de la primera clase. Beth, que tiene 18 años, también estudia aquí. Cuando eligió esta facultad le dije, ¿prefieres que haga mis estudios en otra parte? Sé que este era su territorio. Me contestó, prefiero que estés aquí para poder cenar contigo una vez por semana. Entonces le dije, lo voy a pasar bien aquí. Biggie. How about you? Are you all finished? Yep. Are you? Well, that's good. You don't get exams? No, senior stuff? Senior privilege. One of my reasons for going back to school. Una de las razones para volver a estudiar, una de las principales, fue que sabía que mis hijos se emanciparían y quería tener algo que hacer, algo que me gustara realmente. Kathy se dedica a la dirección de hostelería. Dirige un equipo de 18 personas. Creo que a mis 40 años tengo más que ofrecer que cualquier chica de 22 si voy a una gran empresa, porque puedo aportar no solo experiencia de estudios, sino también experiencia de vida. Si hace 20 años alguien me hubiera dicho que estaría haciendo lo que hago ahora, hubiera dicho, ¿qué dices? Pero estoy contenta de ser quien soy. No estoy segura de si me gustaba a los 20 años, pero a mis 40 estoy muy contenta de mí misma. Podemos ver algunas mujeres, por así decirlo, de transición, entre las nacidas en los años 40, que están a caballo entre dos épocas. A veces me pregunto si el alto índice de divorcios no refleja el hecho de que esta generación se ha encontrado en una encrucijada histórica. Durante su infancia, les inculcaron valores tradicionales en lo que se refiere a cómo debía comportarse una chica. Y entonces llegaron los años 60, que revolucionaron las costumbres. I think that there is general agreement by all of our citizens that a supreme national effort will be needed in the years ahead to move this country safely through the 1960s. Las palabras de John F. Kennedy anunciaban la angustia por el Vietnam, nuevas tensiones sociales. En una manifestación queman una bandera americana y aparece la lucha del movimiento por los derechos civiles. To struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. La promoción de 1963 de la Dortmund High School se reúne 25 años más tarde.
Es un escenario perfecto para examinar la llamada crisis de los 40. Esta etapa de los 40 en la que se supone que todo nos preocupa, desde nuestra identidad hasta nuestra vida sentimental. La gente utiliza esta expresión, crisis de los 40, como si fuera una verdad absoluta, tan cierta como la muerte o los impuestos. Algunos investigadores han sugerido incluso que el periodo entre los 40 y los 45 tiene que ser una etapa de transición durante la cual revisamos nuestra profesión, nuestra familia, nuestras amistades. Pero no todos los expertos están de acuerdo. De todas formas, la expresión crisis de los 40 o crisis de la mediana edad ya forma parte del vocabulario americano. Creo que la noción de crisis de la mediana edad se ha dramatizado en exceso con el propósito de educar a la gente y probablemente también con el de vender libros. Creo que es cierto. Los hombres la sufren, las mujeres la sufren. Creo que consiste en aprender y adaptarse a ser una persona diferente. Hace unos años los hombres no venían a mi consulta para hablarme de la crisis de la mediana edad o crisis de los 40. Actualmente vienen y me hablan de la crisis de los 40, de su declive sexual y preguntan, ¿debería cambiar de profesión? ¿Qué me queda por hacer en la vida? De alguna forma están problematizando esta etapa. He conocido mucha gente que dice, tengo 40 años, ¿y ahora qué? Yo nunca he tenido esta obsesión. He tenido otras, pero esta no. Miras al espejo y ves a alguien que no es exactamente quien esperabas encontrar. O miras álbumes de fotografías y te miras luego al espejo y ves que algo ha ocurrido en lo más íntimo de la propia experiencia. Por tanto, vemos cambios importantes a todos los niveles, tanto si desembocan en una crisis como si no. El hecho de que estas transiciones se vayan acumulando hasta producir una crisis o por el contrario no la produzcan depende en gran parte de la persona. Por lo tanto, no todo el mundo está destinado a tener una crisis de mediana edad. Y ello es así, porque el reloj psicológico, el calendario personal que cada uno desarrolla, es distinto. De hecho, la mediana edad puede ser una etapa de expansión, no de depresión. Un momento de crecimiento, de más poder social y personal. Algunas personas se convierten incluso en parte de la llamada generación del poder. El Willock College de Boston celebra su centenario. Daniel Shiver tiene 45 años. Ha sido presidente de Willock durante 5 años. Hoy se reúne con los alumnos y amigos de Willock para inaugurar un nuevo edificio en el campus. Fue un tanto insólito pasar de la educación pública, de ser superintendente de una escuela, a presidir un colegio universitario. Pero llegó en un momento de mi vida en el que estaba preparado para hacer algo diferente. Tenía 40 años. Había hablado con amigos que trabajaban en otros campos sobre la posibilidad de cambiar de profesión y me di cuenta de que había invertido mucho en mi carrera y tenía experiencia. Iba a trabajar para una gran empresa. Había cumplido mi trabajo en mi campo y estaba recogiendo los frutos. Lo único que vale la pena en la vida es servir a una causa. La causa más bonita que pueda existir es la educación de los niños. Hay 13 millones de niños aquí en América que viven en la pobreza y este país todavía es el país más rico del mundo. 13 millones de niños. Creo que allí es donde nosotros en Willock desempeñamos un papel. Muchas gracias. Lo que más me influenció fue mi padre, pero no me di cuenta en el momento. Es maestro. Toda su vida la ha dedicado a la enseñanza, que es casi siempre algo maravilloso, pero no siempre.
Durante el verano, casi cada fin de semana, Dan Shiver navega con su familia en la bahía de Cape Cod. Otros miembros de la tripulación son Abby, la mujer de Dan, de 43 años, su hijo Charles, que tiene 19. Han navegado con este barco durante muchas décadas. Daniel Shiver Sr., de 70 años, le enseña a navegar a su nieta Abigail, de 17. Mi bisabuelo construyó una casa aquí. Participábamos en una regata para barcos de época 1 o 2 veces al año. Hacía de contrapeso. Me pasaba todo el rato en la baranda, empapado de las olas de la bahía de Buzzards. Pero era una experiencia fantástica. Las 3 generaciones tripulando un barco. Con su hijo Charles, Dan procura mantenerse en forma. Cita a un experto en educación física. Como dijo Mae West, tengo lo mismo de siempre, solo que con 15 centímetros menos. Mi peso se acumula en la cintura. Tengo más peso del que quisiera e intento adelgazar constantemente. Soy consciente de que no tengo la fortaleza de antes, ni la resistencia. Aunque hago ejercicio moderadamente, soy incapaz de hacer tanto como me gustaría. No me gusta el hecho de que mi cuerpo, aunque no es que esté acabado, tampoco es lo que fue. A veces tengo la impresión de estar ocupando el cuerpo de otra persona, o me vuelvo aprensivo por lo que pueda ocurrir en el futuro. Creo que mi crisis, aunque no era realmente una crisis, me sobrevino a los 40, cuando decidí dejar de trabajar en la escuela como superintendente y dedicarme al nivel universitario. En aquel momento experimenté los cambios más importantes de mi vida, cuando nuestro hijo empezó el bachillerato y empezó su adolescencia. Y también cuando Abby había estado ejerciendo la abogacía durante 3 o 4 años y estaba entrando en la fase en la que su carrera se estabilizaba. Por consiguiente, nuestra relación también tenía que adaptarse a los cambios. Probablemente fue peor para Dan. De golpe se encontraba con que al volver a casa no tenía a su esposa esperándolo con la cena en la mesa. Llegaba a casa y tenía que hacer de canguro, porque yo llegaba bastante tarde y tenía que preparar la cena para mí. Entonces fue difícil y tuvimos que adaptarnos. Tuvimos que pasar por todo esto. Este último año hemos trabajado en ello. Ahora hace 7 años que ejerce la abogacía. Este intercambio de roles ya tiene 10 años. Existe actualmente una armonía y un respeto mutuo. Es estupendo, algo que no esperaba. O sea que ha sido un cambio muy importante. El último ha sido separarnos de los hijos, lo cual es una manera dramática de decir que van a la universidad. ¿Estarás con nosotros aquí la semana que viene? Se van. Me refiero a mis hijos. Se van a ir de casa. No soy muy mayor. Solo tengo 43 años. Y mi último hijo está a punto de marcharse. Es terrible. Los ves más como amigos que como hijos, en el sentido de niños pequeños. Obviamente son más independientes, lo cual es a la vez maravilloso y preocupante para nosotros. Y creo que también uno se queda con sentimientos ambiguos por la libertad que vuelves a tener al ser otra vez solo marido y mujer. Pero al mismo tiempo, el terror de preguntarte si seguiremos compartiendo los mismos intereses, preocupaciones y actividades que nos unían antes de tener a los chicos. Esta es ahora nuestra situación.
¿Dónde estoy ahora? Esta es una pregunta que se hace mucha gente en la mediana edad. Cuando miras el hogar vacío y contemplas los días del futuro, puede llevarte a pensar en contribuir a la próxima generación, algo que dejar más allá de ti, un legado. No tiene que ser necesariamente dinero, pero dejar alguna huella para el futuro, una herencia. Jim Kennedy, a sus 45 años, lleva la granja lechera más importante del condado de Butler, en Pensilvania. El legado que dejará a sus 5 hijos es no solo la granja, sino también sus valores. Mi día empieza a las 5:30 de la mañana, todavía soñoliento. A esa hora acostumbro a ir al establo. Les doy los buenos días a las niñas mientras se preguntan por qué llego tan tarde. La esposa de Jim, Rita, tiene 45 años. Su hijo Jason tiene 11. Su otro hijo, Jeffrey, tiene 23, igual que su mujer, Janice. Es estupendo tener a Jeffrey trabajando con nosotros. Esperamos que algún día Jeff y Janice y los otros 4 hijos puedan tomar el relevo y decirnos, Rita y Jim, adiós. La familia Kennedy tiene un profundo sentido de la responsabilidad. Jim compró la granja a su padre, que le había dicho: Si fracasas, fracasas tú solito, pero no conmigo. Y en principio creo que es lo mejor que podía hacer. Porque así sabía que si fracasaba, era por mi culpa y no por la suya. Debía seguir mi propio criterio. A veces, el éxito o el fracaso está determinado por otras fuerzas. La vaca Price Holstein de Jim se ha puesto muy enferma en el parto. Han llamado al veterinario para intentar salvarla. Temen que tenga el útero rasgado. Esto marcó la diferencia esta mañana porque no podía cogerlo. Tuve que empujar el ternero hacia adentro otra vez. Después de unas horas de tratamiento de emergencia, la vaca Holstein y su ternero sobrevivirán. Para Jim Kennedy ha sido un día extraordinario. Creo que no conozco la rutina en mi trabajo. Cada día es diferente y me enfrento a situaciones distintas día sí y día no. No he vivido 2 días iguales. He estado con esta historia un día y medio. Bromeamos a menudo a propósito de esto. Nos acordamos de cuando sudábamos para reunir 24 centavos para una barra de pan. Te hace unir más cuando tienes que luchar. Y los dos trabajamos con el mismo objetivo. Y creo que eso nos unió. Nadie nos regaló nada. Tuvimos que trabajar para conseguir lo que tenemos. You have to help me cut the cake. You're just going to cut a little piece because you're going to feed. Why? Why? Oh, is this the way? Open your mouth. I won't do that to you. Real wide. En 25 años de matrimonio, Jim y Rita Kennedy han logrado montar una granja lo suficientemente grande como para permitir a todos sus hijos dedicarse a ella, si lo desean. Esta granja es el legado material de Jim para sus hijos, pero hay más. Para Jim Kennedy, esta tierra es la clave para seguir viviendo de una determinada manera. Nací y me crié al otro lado de esa colina, en el valle.